mayores preámbulos, vamos a atender a la primera mesa, que es el Laboratorio de Pensamiento Crítico en torno al cine y los medios audiovisuales, que va a moderar el IWIT. Bienvenidos. ¿Qué tal? Buen día. Sean todos bienvenidos a este Encore. Disculpen si me escucho un poco nervioso, estoy un poco nervioso por estar aquí con mis compañeros, ¿no? Y compartir estos temas que estuvimos investigando y analizando durante el semestre pasado en la asignatura de Laboratorio de Pensamiento, ¿no? El objetivo detrás de estos ensayos es externar nuestras inquietudes respecto al panorama del cine nacional y regional, ¿no? Realmente nuestra intención con estos ensayos es, como digo, externar todo lo que nos preocupa respecto al quehacer cinematográfico, porque como cineastas en formación, pues creemos que es importante y muy relevante sacar a colación todos los temas que tengan que ver con la exhibición, distribución y educación respecto al cine, ¿no? Para no hacer más amplio todo este inicio, me gustaría comenzar de una vez con el primer videoensayo, que es un videoensayo acerca de la importancia de la educación sobre la producción cinematográfica en escuelas de cine. La primera ponencia va a estar a cargo de nuestro compañero Dante Cáceres. Dante es un cineasta y artista visual con una amplia trayectoria en cine independiente. Actualmente su cortometraje Cruento se está proyectando en festivales de cine en Europa. Acaba de ser seleccionado en Inglaterra y además igual aquí en Mérida ganó el festival Mórbido. Entonces me gustaría que comencemos de una vez, ¿no? con la primera ponencia. En México se producen alrededor de 240 películas al año, de las cuales menos de la mitad llegan a salas comerciales de cine. El problema no radica en la falta de talento, sino en una carencia estructural de formación en las áreas ejecutivas e industriales del cine, la producción ejecutiva, la distribución y la exhibición. Aunque en México existen más de 140 centros educativos que imparten carreras o especialidades relacionadas con lo audiovisual o el cine, solo una minoría incluye materias explícitas sobre cómo financiar, posicionar o distribuir una película. Esta omisión formativa tiene consecuencias directas sobre la capacidad del cine nacional para sostenerse y circular. Las principales escuelas públicas del país, como la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas o el Centro de Capacitación Cinematográfica, mantienen planes de estudio centrados en los aspectos creativos del cine, o sea, guión, dirección, fotografía o montaje. En el caso de la ANAC, su plan de 8 semestres no incluye materias con títulos explícitos como producción ejecutiva o distribución cinematográfica. Este enfoque responde a una tradición pedagógica que entiende el cine principalmente como arte, no como industria. Sin embargo, al privilegiar la expresión artística sobre la gestión económica y estratégica, se forman cineastas que saben filmar, pero que no cuentan con las herramientas para insertar sus obras en el mercado ni sostener una carrera profesional. El resultado es una brecha entre la formación académica y las necesidades reales de la industria. Los estudiantes se egresan con un lenguaje visual sofisticado, pero sin un conocimiento profundo del sistema de financiamiento, de los modelos de coproducción o de los mecanismos de distribución que determinan si una película será vista o no. Pero para poder entender esta necesidad, debemos entender el rol del productor en las producciones cinematográficas. El productor no solo financia o administra recursos, construye el entorno donde la película pueda existir. Es quien articula el equipo creativo con los inversionistas, gestiona los permisos, diseña la estrategia de rodaje y sobre todo proyecta la ruta de exhibición y comercialización. En los modelos educativos mexicanos, su función suele reducirse a la logística del rodaje, dejando de lado las competencias estratégicas que definen su papel real: la negociación, la planeación financiera
la obtención de fondos internacionales y la venta de derechos. Cuando se desconoce la figura del productor, las películas quedan huérfanas de gestión. La falta de esta visión integral impide que los proyectos se sostengan a largo plazo y que los cineastas comprendan el valor económico de su propio trabajo. Formar productores ejecutivos no significa desplazar al director o al artista, sino crear mediadores capaces de hacer que las películas sucedan y lleguen a su público. El sesgo en la enseñanza de producción ejecutiva y distribución no solo responde a limitaciones curriculares, sino también a una resistencia cultural. En muchos entornos académicos se sigue percibiendo el ámbito empresarial como un terreno opuesto al arte, como si la gestión económica contaminara la pureza del acto creativo. Sin embargo, las experiencias internacionales demuestran lo contrario. Escuelas como la University of Southern California, el American Film Institute o la New York University incluyen desde el primer año asignaturas de financiamiento, pitching y marketing cinematográfico. Estas instituciones comprenden que enseñar a producir y distribuir no es convertir al artista en empresario, sino darle herramientas para que su obra exista fuera del salón de clase. Los datos del Anuario Estadístico del Cine Mexicano de 2024 son reveladores. Se contabilizaron al menos 240 largometrajes en producción, pero menos de la mitad de estas películas mexicanas lograron estrenarse comercialmente. En otras palabras, más de la mitad de estas obras no llegaron ni a la sala ni al público. Además, el porcentaje de taquilla correspondiente al cine nacional fueron apenas de 11.6% en 2022, según el Canacine. Esta brecha entre producción y exhibición refleja una industria donde el problema ya no es hacer cine, sino el hacerlo circular. Si los cineastas no aprenden desde la formación universitaria a negociar, distribuir o vender sus películas, dependerán completamente de intermediarios o de apoyos públicos que no garantizan una estrategia de sostenibilidad. Así, el cine mexicano se mantiene creativo, pero al mismo tiempo se mantiene precario, visible en festivales pero invisible en la taquilla. En conclusión, el panorama actual sugiere que México necesita una reforma educativa cinematográfica que equilibre el arte con la gestión. De los más de 140 programas académicos en cine y audiovisual, apenas un puñado menciona explícitamente la enseñanza sobre la producción ejecutiva o la distribución. Esta carencia limita el desarrollo sostenible del sector y perpetúa la dependencia de subsidios o festivales independientes. Formar cineastas sin enseñarles a producir y distribuir es en el fondo formar soñadores sin rumbo. Para construir una industria sólida, el país necesita no solo más directores, sino más productores capaces de entender al cine como una obra artística, así como un proyecto económico viable. Solo entonces, las películas mexicanas podrán no solo hacerse, sino también verse. Carlos Slim tirando fácil. Bueno, como pudieron ver, ese es un tema que realmente nos interesa demasiado porque como cineastas o cineastas en formación estamos como que muy ensimismados en yo soy el director, yo soy el creador de la obra y se nos olvida que pues si nadie la ve, pues no sirve de mucho, ¿no? Pues, no sé si alguien tiene alguna pregunta para Dante, ¿le gustaría hacer algún comentario? Sí, espera hasta que te den el micrófono. Sí, espera tantito a que te... Sí, pero... Sí, me esperas tantito a que te llegue el micro. Ay, estoy con el micrófono. ¿Está prendido el mío? No. Mi pregunta es, Dante, en tu opinión, ¿cómo en qué fase de la formación del cineasta, ya sea en la escuela o independientemente, en qué fase debería de aprender esto de la producción? O sea, ¿va primero el aprender a cómo financiar la película o primero cómo hacer una película? Creo que deberíamos aprender a hacer ambos desde el primer momento, porque si bien se nos enseña desde primer semestre cómo realizar, cómo pulir, hay
hay ahora sí que una cultura de perfeccionar el guión, perfeccionar la parte visual, perfeccionar todos estos apartados artísticos. Sin embargo, cuando llega esta hora de, ok, tengo que empezar a vender, porque realmente el momento de monetizar o el momento de crear una ganancia a partir de nuestro proyecto no viene de solo venir y poner el producto en la mesa y venderlo. No funciona así. Entonces es algo que debe enseñarse desde los primeros semestres en cuanto a estrategias, el cómo hacer un pitch de un proyecto, todas estas partes administrativas, canales de distribución. Todo tiene que construirse a partir de estrategias. Entonces, solo vamos a lograr perfeccionar esta parte administrativa cuando aprendamos que el vender también requiere un proceso. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Gracias. Pues yo quería no tanto preguntar, sino como acompañar como la información del ensayo, que yo como estudiante de diseño y producción audiovisual lo vemos como un lado distinto y sí tenemos una que otra materia, digamos, por esos rumbos, pero siento que es muy pobre. O sea, creo que tendré nada más mercadotecnia en un cuatrimestre y luego ya hasta mucho después otra vez mercadotecnia más enfocada a esto, pero siento que es muy poco para una carrera que son 13 cuatrimestres tener tan poco mercadotecnia o temas de producción a una carrera que básicamente es muy parecida a esta, ¿no? Y me parece como muy pobre las cosas que te dan, o sea, los pocos materiales que te dan para trabajar, las pocas herramientas, porque te dicen, bueno, tienes que hacer tu proyecto, pero no te explican, pues, cómo lo vas a financiar. O sea, el proyecto no sale mágicamente, necesitas dinero. Entonces, sí siento que es un problema bastante grande y preocupante, porque, pues, cineastas, creadores, artistas hay muchísimos y que no se aprecien y se apoyen en ese aspecto, pues es bastante triste. Sí, bien. La verdad, creo que opino que tienes bastante razón. Yo no vengo directamente de solo hacer cine, yo ya estuve en ámbitos de comunicación, lo cual va de la mano con marketing y otras cuestiones audiovisuales. Como bien se dice en redes sociales, hay talento, solo falta apoyarlo. Y, saben, es una cuestión bastante compleja, ya que de que hay apoyos, hay subsidios, hay convocatorias, pero ¿cuánto tiempo más podemos nosotros como creadores y como jóvenes realizadores depender de subsidios que muchas veces son demasiado filtrados? Entonces, esto nace de que, esto nace de una necesidad de empezar a generar por nuestros propios medios un fondo para seguir realizando, porque si bien, poniendo de ejemplo, el meterse a convocatorias del IMCINE, solo se financia una ópera prima para nosotros cineastas. Después, ¿qué sigue? Después, ¿de dónde sacamos ese recurso nosotros para seguir creando nuestro arte y sobre todo para tener un estilo de vida digno? ¿Alguna otra pregunta? Sí, allá. Hola, yo soy Daniel y mi pregunta es, ¿qué impacto buscan tener realizando este ensayo? ¿Qué impacto buscan tener, ya sea en la comunidad o en lo local, en lo regional? Bueno, hablando desde mi ponencia, yo estoy buscando que haya un impulso por parte de los realizadores, no solo de cine y teatro, sino de otros ámbitos artísticos, en explorar estas cuestiones administrativas, porque si bien sí depende mucho de las matrículas de las escuelas de arte y sobre todo de cine del país,
también depende de una demanda. Hay tan poca demanda sobre estas materias que no son consideradas como algo esencial. Entonces, al menos lo que yo busco hacer desde mi ponencia es impulsar desde estos espacios el interés para seguir explorando estas áreas mercantiles y administrativas en el arte. El invitarlos a cuestionarse qué sigue después de mi carrera. Cuando yo egrese, ¿cómo voy a vender? ¿Cómo voy a subsistir sin tener que estar dependiendo de 5 empleos que no tienen nada que ver con lo que yo estudié? ¿Cómo voy a hacer que mi obra cruce la frontera de mi estado, que cruce la frontera de mi país, que yo pueda dejar este legado en otros lados del mundo y que así mismo eso me genere un ingreso para tener una vida digna y yo poder seguir trabajando? Eso es lo que al menos yo quiero lograr con mi ponencia. Bueno, para cerrar este espacio de Dante, me gustaría comentar que es muy importante este tema porque, como dato, en México los cineastas vienen a debutar hasta después de los 32 años y únicamente hacen una película y después de eso ya no vuelven a hacer nada. Vamos a continuar con la ponencia de mi compañero Víctor Aristóteles Crespo Cocom. Es egresado del CEDART. Víctor es artista visual y cineasta y nos va a hablar acerca de la representación y el cine vista desde el cine queer y el cine latinoamericano, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar con esa ponencia porque es bien interesante. ¿Podemos comenzar, Majo? Estrenada en 2022, Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo es una película de romance, gay, artística y mexicana, dirigida por Aicha Alberto y producida por Eugenio Derbez y Lin-Manuel Miranda. La película se basa en el libro del mismo nombre, Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo, por Benjamín Alire Sáenz. Como persona de la comunidad queer de México, siento que normalmente mi comunidad tiende a glorificar ciertas películas que no son la mejor representación para nosotros, como Llámame por tu nombre, o más conocida como Call Me by Your Name, o Rojo, Blanco y Sangre Azul, o más conocida como Red, White and Royal Blue, que sin embargo, a pesar de ser americana entre comillas, tiene un protagonista que es mitad mexicano. Y claro, si lo vemos desde un punto de que nos falta visibilidad, no es nada malo ver este tipo de películas. Sin embargo, como diría la propia directora, somos mucho más de lo que hemos presentado en pantalla grande, y eso cambia cuando personas que son de la comunidad latina están encargadas de escribir y dirigir nuestras historias. Lo importante de Aristóteles y Dante es que nos muestra una cara de este romance juvenil ochentero que no hemos visto antes, ni en libros ni en películas. La película nos narra una historia ambientada en 1987 en El Paso, Texas, durante la epidemia del SIDA, en donde 2 adolescentes mexicano-estadounidenses explorarán diferentes facetas de su juventud. Según una encuesta encabezada por Netflix en Chile, se dice que un 84% de las personas que se declaran LGBT afirmó que hoy las series y películas reflejan de forma más precisa a la comunidad que hace 2 años. Y un 70% cree que las historias en la pantalla ayudaron a generar mayor comprensión por parte de sus familiares. Por otro lado, un 69% de los encuestados que no se declaran LGBT creen que ver contenido con representación de la diversidad les dio un mejor entendimiento de las personas que forman parte de la comunidad o les permitió relacionarse mejor con ellos. Tomando en cuenta estas cifras, me es importante mencionar algo. No podemos pedir como comunidad una mejor representación cuando nos conformamos con lo mínimo, con representaciones que usualmente manejan las relaciones de una forma tóxica o que siempre caen en lo mismo, enemies to lovers o el popular con el chico nerd, algo por el estilo. Y no es que estas representaciones sean 100% malas, siempre tienen algo de verdad en ellas. Sin embargo, ¿por qué siempre tenemos que ver lo mismo en la pantalla? Lamentablemente, y como era de esperarse, la propia página de la película publicó: la falta de distribución de Aristóteles y Dante demuestra la falta de una representación más amplia.
La nueva película, centrada en la representación queer y latina, es tristemente excluida de las proyecciones. Cuando hablamos de películas, libros, series, videojuegos o cualquier cosa que signifique tener representación queer, siempre nos centramos en algo, lamentablemente, y es en la salida del closet. Y hay que aceptarlo, no todas las personas queer salimos del closet. E incluso si así fuera, ¿por qué sería lo único que veríamos en la pantalla? ¡Eso, Chile! Cocinamos. ¡Eso, Chile! ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario, duda respecto al tema de Víctor? Sí, me apoyan esperando a que les llegue el micrófono y nos ayudan con su nombre antes de la pregunta. Y si pueden levantar su mano, por favor. ¿Alguien se anima? Está Hope. Bueno, muchas cosas, pero creo que dos en concreto. Yo soy muy fan del libro, de hecho, pues yo soy una artista queer y el libro pues está conmigo desde que era 2000 en él, ¿no? Entonces, pues mi segundo nombre es Aristóteles por Aristóteles del libro, no por el filósofo. Y cuando yo recuerdo que cuando sacaron las convocatorias, o sea, estoy desde la preproducción, habían edades, yo quería postularme. Pero pues por razones de papeles y eso yo no pude. Pero en ese entonces había como que había muchas expectativas para la película. Se decía que iba a romper el cine queer y que iba a estar distribuida en un montón de lugares. Pasan 2 años, no sale, pasan 3 años, no sale, hasta que hace poco le dicen, pues iba a salir, pero solo va a salir en plataformas. Y es como que, ¿qué? Porque como fans, nosotros habíamos entendido que iba a ser expuesta en Cinépolis, en Cinemex, nos habían dicho eso, y solo se exhibió solo no se exhibió en México. Entonces fue algo que a mí me sorprendió mucho, estuvo en muchos festivales, pero cuando yo la traté de ver, solo la encontré en Amazon Prime, y fue como año y medio después de que saliera la película en cines en el resto del mundo. Y me puso a pensar cómo el cine queer es verdaderamente como, de cierta forma, sí es muy sesgado por la comunidad, por la misma comunidad artística. Porque siento que como personas nos conformamos a ver este tipo de representaciones que son, pues, de cierta forma muy vacías y que tratan lo queer como comedia. Y siempre ponen al queer como el queer que es bulleado y que se quiere suicidar, encuentra a otro queer que no es bulleado y no se quiere suicidar y ese otro queer lo va a salvar. Y es como que, ok, la mitad de queers que conozco se quieren suicidar. O sea, es como que no es la realidad. Y siempre me choca porque es como que eso no pasa en la vida real. Y creo que hasta ahorita la única serie que he visto que chance lo justifique es Heartstopper. Pero, o sea, hablando de Heartstopper, es una serie muy bien hecha, pero otra vez es una serie, no es una película que es exhibida en cine. Media hora de salida de clase. Entonces, es lo mismo, o sea, y entiendo que como comunidad queremos vernos en pantalla, pero otra vez sí vamos a seguir alabando, o sea, en Letterboxd, una de las películas con mayor, como que en el top 4 por mujeres fue Call Me By Your Name, y a mí eso me sigue como que, es como que en hombre saliera que una de las mejores películas sea Lolita, y creo que todos nos indignaríamos si eso pasara, pero como es una pareja gay, no nos indignamos, porque es representación gay, aunque sea representación gay de un pedófilo, pero eso es como que es algo que siento que todavía la comunidad tiene que entender, que no está bien normalizar esos temas, no está bien normalizar que un chavito de 18 años salga con un güey de 27. Y pues nada, siento que empezando nosotros como artistas en el cine podemos empezar a hacer un cambio, pero justo es eso, querer hacer el cambio y hablar de los temas que incomodan a la gente. Factoides. La máquina de factos se abrió. Factoides. Sí.
puro facto ahorita, güey. Hola, buenos días, soy Camila. A mí también, Felicidad, creo que fue parecido como el libro que me marcó, ¿no? Principalmente en cuestión de verse representado en algo, ¿no? Y bueno, mi pregunta iba más como pensando en esta universidad, ¿no? En los estudiantes. Creo que al menos en teatro un gran porcentaje pertenecemos a la comunidad LGBT. Y eso está muy chido porque pues te ves rodeado de gente que pues no tienes que explicar cosas, ¿no? Pero también siento que entonces se vuelve como si así fuera el mundo, cuando realmente no tanto es así. Y como, no sé, tal vez quería preguntar tu opinión sobre el hecho de que a pesar de que la mayoría de los artistas aquí pertenecemos a la comunidad, luego eso no se ve reflejado en los trabajos, ¿no? En el arte que es como más comercial o como que más difundido, más que comercial, lo más difundido. Y pues eso, como tu opinión sobre la construcción de una comunidad dentro de las universidades, que tal vez damos por hecho que todos somos gays y entonces pues está muy chido, pero pues entonces no se habla de eso, de que de la representación gay y trans, ¿no? Dentro del estudiantado. Pues en general, yo igual estudié la preparatoria en el CEDAR, entonces es el bachiller de artes. Entonces estoy acostumbrado a que más del 80% de mis compañeros sean gay. ¿No? Siento que es algo muy natural, siento que el ser queer te da una cierta sensibilidad hacia un montón de estímulos y eso nos tiende como que a llamar más en el arte y por eso es muy común que las escuelas, universidades, talleres de arte estén llenos de gente queer. Sin embargo, hay algo que sí quiero recalcar, que es el hecho de ser una persona oprimida no significa que no pueda ser un opresor. Y eso es algo que la gente no entiende. Me ha tocado vivir mucha discriminación por parte de mi misma comunidad. Y siempre que digo mis opiniones es como que, ay, pero como tú eres de la comunidad debes de entender mi opinión, porque yo también soy de la comunidad. Es como que, no. De hecho, al revés, por ser de la comunidad tú deberías de entender más porque ese tipo de cosas están mal. Y deberías de tener cierta sensibilidad porque es tu propia comunidad. No puedes oprimir a una persona en tu comunidad y esperar no ser oprimido cuando tú estás haciendo esa misma opresión. Y eso pasa mucho. He tenido la fortuna que justo por estar en universidades de arte, pues he convivido con profesores que también son queer. Y es una experiencia muy bonita porque puedes pues, resonar con estos profesores, ¿no? Y esos profesores siempre se vuelven un espacio seguro. Sin embargo, tanto hay profesores buenos, queer, como hay profesores malos, que también son queer. Es algo que siento que yo desde el arte que hago, especialmente el cine, sí trato de mostrar el ser queer como parte de mi vida, pero no porque sea queer, porque para mí personalmente el ser queer es parte de mi vida. Hay gente que no le da tanta importancia que lo doy yo, pero yo sí le doy importancia. O sea, es como siempre he dicho, en las películas siempre hay el amigo gay en el grupito de heterosexuales, pero siento que en la vida real a mí me ha tocado, en todos los grupitos de gays que he estado, no hay ningún solo heterosexual. Y siempre en las películas que tratan de poner esta vista como de que entre gays nos amamos y nos queremos, siempre ponen al heterosexual metido. Y eso es como que, pero ahí no es inclusión forzada, ¿verdad? Entonces es como que, es algo que siempre me ha dado mucha risa, porque cuando es de heteros, cuando es de hombres cis, no es inclusión forzada. Aunque no pase en la vida real. Porque la verdad, no tengo amigos cercanos que sean hombres cis, heterosexuales, blancos. No tengo. No vas a ser y no vas a ser güey. Y siento que, no sé, o sea, hace falta mucho trabajo y mucho trabajo por parte de la misma comunidad. O sea, hacer comentarios después como el simple hecho de que después como personas os estemos llamando nombres o normalicemos apropiarnos de una palabra que no debes de apropiarte solo porque eres de la comunidad, no está bien. O sea, siento que igual ha habido mucho problema con los slang, con la terminología gay, con la terminología queer, que porque es terminología queer, ya una terminología que usan las personas lesbianas la quieren usar las personas gay, o una terminología que usan las personas gay la quieren usar las personas lesbianas, cuando son palabras que son como las slurs. O sea, no podemos apropiarnos de algo que no nos pertenece y tenemos que empezar a normalizar eso. No porque seamos de la misma comunidad significa que vivimos la misma opresión. Decir que un hombre gay tiene la misma opresión que tiene una mujer lesbiana no es cierto.
no es cierto. Y pues sí, simplemente tratar de ver estas historias, y algo que me interesa mucho es no solo contar historias de sufrimiento. O sea, yo por mi parte sí he vivido justo esta opresión, pero no fue por parte de mi familia en general, fue por parte de gente de mi misma comunidad. Y de eso no se habla, porque siento que los creadores tienen miedo a pintarnos como los malos, pero la verdad es que solo somos personas queer. Y como personas queer, el hecho de decir que como persona queer no puede ser malo es deshumanizar a las personas queer. Y eso es algo que hace mucho la comunidad y siento que hay que cambiar eso. Factoides, son factos. Hola, soy Ana y yo quería preguntarte acerca de qué opinas sobre la representación del amor entre mujeres en el cine, que, bueno, al menos yo no me he visto tan expuesta y que es como a lo mejor menos accesible. Y bueno, pienso en películas como Retrato de una mujer en llamas, que son las piezas criminalizan a los actores y vuelven a hacer toda la producción solo porque hizo algo fuera de su vida. ¿Por qué no nos podemos juntar con comunidad para pedir cosas que sí valgan la pena, para pedir representación que sí valga la pena? Porque ha pasado antes. ¿Por qué siempre nos quejamos de cosas tan banales y no nos quejamos de lo que sí importa? Entonces siento que es saber dónde enfocarnos la lucha, enfocarnos en que, claro, ir a la marcha del Pride está increíble, ¿no? Está increíble pasar ese día de la marcha del Pride por ser gente, pero igual, ¿cuánta gente del Pride sabe lo que es el Pride? ¿Y por qué existe el Pride? Y no solo por qué existe el Pride en Estados Unidos, por qué existe el Pride en México. ¿Desde cuándo existe la marcha en México? Y eso es como que seguimos normalizando, pues, justo esta cultura blanca, gay blanca, y digo gay blanca no refiriéndome a gay como LGBT, sino de hombres gay blancos. Entonces, es en general, nunca he visto yo, personalmente, no he visto realmente una película sáfica en donde los personajes sean personajes completos, y eso siempre es algo que a mí me ha dado como que pues algo malo, porque de cierta forma en mi etapa de autoexploración me tocó vivir una etapa en donde yo pensaba que era una mujer lesbiana, y pues siempre es como que esa etapa pues la tengo conmigo y la tengo en mi corazón, pero nunca es como, nunca se me presenta eso por el miedo a lo que ella hace, y eso ya hay que, como que ya hay que cambiar allá. No, Hola, soy Sergio Solís. Tengo una duda, ya que tocaste el tema. Tú como artista queer, con esta forma de pensar que se ha normalizado mucho, a pesar de que no está como aquí en México como promovida como en Estados Unidos, que su propio gobierno utiliza términos como woke, como generación de cristal y todo esto, a pesar de que aquí no nos ha llegado una institucionalización tan transparente de homofobia y de transfobia, la gente, mucha parte de la población sí tiene estos términos como inclusión forzada, como que cada vez que hay una nueva propiedad intelectual o cualquier tipo de producto referente a lo queer, hay muchas personas que atacan, y hemos visto muchísimos ejemplos en años recientes, y tristemente parece que no para. ¿Tú como artista crees que esta es una normalización que se tiene que atacar o se tiene que contrarrestar, o crees que se debe ignorar? Como ya está muy arraigado con los discursos, ya no vale la pena ni siquiera intentar llegar a eso, hacer los cambios de parecer. Siento que no se debe de ignorar, sin embargo, como digo, es saber dónde enfocar la lucha, porque hay que ser honestos, especialmente Mérida es un lugar altamente conservador, y creo que todos sabemos eso. Uno de los últimos lugares en donde se aprobó el matrimonio igualitario, más tardío, apenas se empiezan las leyes para las personas trans. Pero el tema es, seamos honestos, sabiendo que alta parte de la población es conservadora, no vamos a cambiar su forma de pensar, pero lo que sí podemos cambiar es presionar a las instituciones que nos oprimen. Porque yo siempre he dicho, ¿qué te va a hacer más mal? El policía que te va a meter a la cárcel porque estás besándote con tu novio
novio en un parque o la persona que te echó un clip en Facebook. Hay que pensar bien en dónde enfocar esa lucha y sí, claro, me molesta y a mí me ha tocado y es horrible vivir eso, pero me da más miedo lo que me pueda hacer una institución que lo que me pueda hacer un troll en Twitter, en Facebook, en estos otros lados. Y claro, estaría padre enfocarnos en eso, si fuera a tiempo para enfocarnos en eso. Algo que yo siempre digo es que la lucha se ha atrasado mucho y ahorita ya estamos, o sea, luchas que vienen de otros países, y eso sí es la verdad, están moviéndose para adelante y nosotros seguimos en, hay que meter el uso de ella en la RAE. O sea, ya es muy tarde para eso. Ahorita no hay que meter el uso de ella, hay que meter leyes para las personas no binarias. Así es fácil. Ya no hay que enfocarnos en esas cosas porque ya no hay tiempo para enfocarnos en esas cosas. Hay que ver por la salud de las personas y todavía, o sea, lo difícil que es para todas las personas afectadas con VIH sustentarse aquí en Mérida. Hay muy pocos grupos de apoyo, los medicamentos, la educación sexual igual para LGBT no existe en Mérida, no existe en México. Entonces es como que está bien enfocarnos en la correcta forma de hablar, en la correcta forma de tratar a alguien, pero te va a hacer más daño las cosas físicas que te puedan hacer que lo que te pueda decir la gente. Porque al final del día es lo mismo que digo, tu propia gente te va a oprimir. Y eso cómo lo cambias, eso cómo se hace, porque pues te dicen que hay que tener compañerismo y hay que entender. Pero si te va a decir lo mismo, ¿por qué nos molestamos demasiado cuando un hombre nos dice joto, pero no cuando un hombre heterosexual nos dice joto? Sin las mismas palabras. Y claro, tiene una diferencia, pero al final del día prefiero enfocarme en que no me lleven al cárcel, en que me den mis medicamentos, en que me hagan las leyes, en que pueda vivir en lo que me va a decir la gente. Un fuerte aplauso para Víctor, por favor. Muchos pactos, Víctor, exacto. Bueno, para finalizar con esta ponencia, me gustaría que pasáramos con la última de nuestras exposiciones, que está a cargo de mi compañero Ajax Agassini, que es cineasta de información y además es activista por los derechos de las personas con discapacidad. Su trabajo actualmente se enfoca en la representación en el cine desde la discapacidad, ¿no? Entonces, esta es la exposición que vamos a ver ahorita. ¿Podemos comenzar mejor? Históricamente, la discapacidad se ha interpretado como un problema individual, ignorando el estigma estructural y las barreras sociales, lo que ha llevado a la marginación y el aislamiento. En el cine, esta dinámica se refleja al reducir la discapacidad a un símbolo y representarla con arquetipos limitantes. Estos personajes sustituyen la identidad y perpetúan la exclusión histórica fuera de la pantalla. Estas representaciones reducen la vida de las personas con discapacidad a un asunto de esfuerzo individual, como si su éxito o fracaso dependiera solo del carácter o la fuerza emocional, ignorando que las verdaderas limitaciones suelen ser sociales, culturales e institucionales. Frente a ello, identifico una necesidad urgente, la de hacer un cine desde la discapacidad, no sobre la discapacidad. Y con esto me refiero a que desde la discapacidad se apele a una mirada interna, ética y sensible, construida desde la experiencia de quienes la viven, un cine que no usa la discapacidad como un recurso, sino que permite comprender el mundo desde esta perspectiva. Por el contrario, el cine sobre la discapacidad se mantiene externo, observando desde la distancia y reproduciendo estereotipos o discursos sensacionalistas, lo que la activista Stella Young llamó porno inspiracional, el uso de la discapacidad de otros para inspirar a los demás, reduciendo a las personas a símbolos de superación. Bien es cierto que gran parte del problema reside en la casi nula posibilidad de dar roles protagónicos a personajes con discapacidad, relegándolos a papeles secundarios o terciarios, a menudo prescindibles. Esto podría sugerir que el cine desde la discapacidad solo es posible hacer si el tema central es esta misma, pero no creo que es necesariamente cierto. Aún así, en estas breves apariciones,
Se pueden reforzar estereotipos limitantes u ofrecer una perspectiva más realista y respetuosa. Claro está que evaluar cada aparición implicaría un análisis mucho más amplio y complejo, pero retomando lo dicho y a modo de ejemplo de ello, a continuación hablaré de la película Amateur, que recientemente vimos en la sala de proyecciones de la UNAY y que me parece especialmente interesante y útil mencionarla, no solo porque la mayoría de ustedes, mis compañeros, la vio, sino porque en esta película convergen de alguna manera las diversas partes que existen o pueden existir al representar el cine desde la discapacidad. Aunque la película no gira en torno a una persona con discapacidad, su presencia adquiere un papel significativo. En una de las secuencias, Philip, el protagonista, filma a un trabajador de talla baja, Babsinietz, con la intención de mostrar su realidad con autenticidad. Sin embargo, su grabación es interrumpida por su superior, quien considera poco ético retratarlo, revelando así una postura de censura y exclusión que refleja el temor histórico a mostrar la discapacidad por la incomodidad que genera. A pesar de la motivación inicial de Philip, que reduce a Babsinietz a alguien que se esfuerza más que los demás, su mirada evoluciona hacia una representación más digna y humana. Cuando el propio Babsinietz se ve en la pantalla, su emoción evidencia la fuerza del acto de ser mostrado tal como es, sin filtros ni lástima. Esta situación y escenas resumen lo que propongo como cine desde la discapacidad, una mirada que, aun sin centrarse en ella, permite reconocer la humanidad plena de quienes históricamente han sido ocultados o mal representados. La película evidencia además cómo persisten las creencias y mecanismos de censura que limitan la forma en que se mira a las personas con discapacidad. Considero que otra manera de fortalecer el cine mexicano es renovando sus narrativas. Es aquí donde el cine desde la discapacidad justamente aporta nuevas formas de ver y sentir, generando representaciones más humanas y auténticas. No se trata de corrección política, sino de vitalidad artística. Solo integrando nuevas voces, el cine puede crecer, reinventarse y cumplir su función de reflejar y transformar la realidad. Bueno, vamos a continuar. ¿Alguien tiene algún comentario, duda, pregunta que quieran realizarle a Ajax sobre el tema que acaba de exponer? ¿Sí? Sí, pasa el micrófono. Vi que alguien me dijo, ¿verdad? Ahora sí es una pregunta. Ajax. ¿Tú por qué crees que... No. ¿Cuál crees que es la mayor causa de que las personas con discapacidad sean tan deshumanizadas por la sociedad? Bueno, de lo que me he dado cuenta y de como experiencias de otras personas que han tenido la discapacidad muchísimo antes de que yo hubiera nacido, y históricamente es que las discapacidades siempre se consideraron como un tabú demasiado fuerte, como tal vez del grado de las experiencias sexuales, como lo censuraba o lo ponía en tabú la iglesia. O sea, anteriormente antes se creía que cuando una familia o un individuo tenía una discapacidad era como un signo de mala suerte o de estar pagando algo que había cometido en vida. Y yo creo que es por eso como de las raíces de esta exclusión, porque también no hay como tal siempre ha sido como más fácil no enfrentar el problema y dejarlo a un lado. Y hasta hace poco, bueno, conozco a muchas personas que tuvieron familiares con discapacidad, tal vez diferente, como una discapacidad intelectual como el síndrome de Down, y como en la época de mi abuela, esas personas nunca salían de su casa, las tenían adentro
a veces hasta ni se conocía, o sea, eran hermanos, tíos, todos tenían una vida, pero casi nunca se sabía que había un familiar con alguna discapacidad. Y yo creo que este problema viene de muchos años atrás, muchísimos. Y pues ya ahorita pues está reflejando un cambio en tanto los derechos como en la visibilización, pero bueno, a ver otra vez, ¿me repites su pregunta? ¿Cuál era la raíz del problema? ¿Por qué crees que la sociedad deshumaniza tanto a las personas con discapacidad? Ah, bueno, la deshumanización. Bueno, siento que en primera parte no se entiende, es como una barrera de no entender. Siento que esta situación es bastante similar a la que propone Víctor. O sea, el tema de las disidencias y de la comunidad LGBT tiene como que ciertas partes similares con este caso. Es diferente, ¿no? Pero se percibe como una misma intención. Se deshumaniza, yo creo que porque no se entiende en una parte, no hay esa sensibilidad porque no se ve en la vida real. O sea, en la vida real es medio difícil encontrar. Ahorita es más fácil, pero antes era muchísimo más difícil y pues como dije, se ocultaban a estas personas, no había una cercanía, proximidad y pues también como parte de eso, como que a la vez no se quiere entender, o sea, no se busca ni se quiere entender, ni se quiso, más o menos, creo. Hola, tengo otra pregunta. Me gustaría que nos platicaras un poquito más sobre tu propuesta de hacer cine desde la discapacidad, en vez de sobre. Porque hablando, pues, como mencionaste, ¿no? Esta relación con los grupos que somos como minorías, que luego cuando hay inclusión no se siente real, ¿no? Es más como si un pedacito de una característica de nosotros pudiera representar todo lo que una persona puede ser. Y pues es un discurso más desde lo que alguien más piensa de ti, ¿no? En vez de lo que nosotros pensamos. Entonces, que nos platiques un poco de, pues, no sé, de tu experiencia o de tu propuesta sobre este cine desde ti, ¿no? En vez de sobre algo, ¿no? Como esta idea de la discapacidad. Bueno, primero yo creo que, bueno, ahorita que empecé a investigar más este tema y un poco de mi experiencia anterior, me di cuenta que aún así yo teniendo una discapacidad, existen muchísimas más y con muchísimas variantes y más complejas. O sea, yo tengo discapacidad motriz, ¿no? Pero mi discapacidad es muy diferente a la de una persona que tal vez igual usa silla de ruedas, pero tiene otras condiciones y otras necesidades que yo nunca he vivido. Entonces, primero me enfrenté como al problema de considerar que es demasiado diverso, o sea, y eso considerando que solo es discapacidad motriz, pero si nos vamos a discapacidad intelectual, psicosocial, esas discapacidades aún tienen una mayor cantidad de variables y también empecé por entender qué era lo que no era una representación real. Por ejemplo, no me acuerdo de un ejemplo concreto ahorita, pero luego cuando pensamos en una persona con discapacidad en la tele, siempre es como para transmitir este mensaje inspiracional de superación, de que el personaje vive en un sufrimiento perpetuo y tiene que hacer algo para superarse y ser feliz el resto de su vida. Y yo siento que ahí está el verdadero problema, o sea, no es una representación real, porque así como se le está dando un peso demasiado grande a la discapacidad, o sea, porque la persona igual sigue existiendo, sigue amando, sigue odiando, sigue siendo mala, sigue siendo buena, o sea,
la discapacidad es como algo aparte de ser una persona. Entonces eso es lo que primero tuve que entender bien para después proponer un cine que se acerque a mi realidad. O sea, yo hablo de esto desde mi perspectiva. Yo puedo decir que hay situaciones en mi vida que es muy difícil que las puedan entender fácilmente a la primera. O sea, incluso hasta cuando yo empiezo a hacer nuevos amigos, nada más por llevarme con ellos cierto tiempo, se empiezan a dar cuenta de otras cosas que antes no notaban. Entonces esa es la propuesta. La propuesta es como representar la vivencia desde lo que es y no como lo que se quiere ver de inspiración. O, por ejemplo, bueno, ahorita me acuerdo de Forrest Gump. Él tiene una discapacidad intelectual, este personaje, y se nos muestra como que es un ser muy divino y bondadoso, muy bueno, que no puede hacer el mal, ¿no? Pero en realidad una vez platicando con mi compañero Víctor, me dijo que en realidad en la novela este personaje tenía conductas medio raras, no tan éticas. Entonces esto se omitió. Para hacer la película se omitió porque se supone que la figura esta de el angelito que va a Vietnam, pues no puede ser que quiera hacer estas cosas tan bizarras y tan malas, ¿no? O sea, es como un espectro que existe y solo se enfoca en lo que el mensaje quiere dar. O sea, igual, por ejemplo, luego hay como frases motivacionales de Facebook y aparece un niño en silla de ruedas y sale de si él pudo vivir un día más, ¿por qué tú no? O algo así. Eso es como decir, mira, el que está más jodido pudo un día más que tú, inútil. Entonces, pues ya. Entonces, espero haber respondido un poco tu pregunta. ¿Alguien más tiene una pregunta, Luis? Creo que ya no hay preguntas, ¿verdad? No. Pásame. Ay. Un aplauso para ellos. Bueno, pues espero que les haya parecido interesante y enriquecedora la participación de la licenciatura en cine en esta ENCORE. Como les comenté al principio, esos son temas que nos incomodan, que queremos que se hable de ellos, ¿no? Más que nada, tanto en la comunidad estudiantil del UNAY como fuera del UNAY, ¿no? Como les repito, espero que haya sido de su agrado, que haya sido enriquecedor y que puedan seguir comentando sobre esto con sus compañeros y en las aulas, ¿no? Y pues ya sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención y por haber permanecido durante todo el coloquio. Oiga, aguanta, vamos a ver una selfie. Como los Ayahuasca. Con los Ayahuasca. Ellos son los Ayahuasca. Muchísimas gracias a ustedes.